24 de marzo, se acerca otra vez una nueva conmemoración de esa fecha. Dijimos que hoy íbamos a hablar con dos entrevistados de diferentes continentes ideológicos sobre lo que implica el 24 de marzo y sobre lo que implicó la dictadura militar o el proceso de reorganización nacional que se tendió entre los años 1976 y 1983. Y aquí en este primer bloque, digamos, la pregunta es, ¿cambió la consideración de la sociedad sobre la dictadura militar, en primer lugar, y después sobre esta fecha que se avecina, ahora una nueva conmemoración, el 24 de marzo de 1976, o no? ¿Cambió el clima de época? Durante mucho tiempo tuvimos un relato construido luego del gobierno militar por los perdedores en esta suerte de lucha que hubo en la Argentina. Recuerdo que Galimberti decía, Rodolfo Galimberti, líder de Montoneros, nosotros, nosotros ganamos la batalla de las armas, perdimos la batalla en las armas, pero ganamos la batalla de las ideas. ¿Eh? Queda claro que no pudieron hacer la revolución algunos, pero lograron imponer ese relato con una base gramsciana, digamos, de penetración en lo cultural, muy interesante. Primero se apoderaron de las academias y de Portantiero y compañía, y después, bueno, ya van a formar parte incluso del gobierno de Alfonsín y después también del kirchnerismo, ¿no? Portantiero, Ernesto Laclau, etcétera. Casi todos esos intelectuales han muerto. Queda solamente Josami, que participó del debate presidencial, para algunos de forma errada, porque eso le dio pie para que Victoria Villarroel cuestionara esa presencia. Pero bueno, solamente Josami estuvo, está hoy vivo de esa generación de intelectuales. Ese relato, hoy por hoy, parece estar siendo puesto en cuestión, ¿no? Por los libertarios, pero también por otra gente que dice, no, bueno, terminó, el setentismo terminó. Bueno, esa consideración ha cambiado para la sociedad o solamente tiene que ver con un grupo intelectual o con algunos políticos que quieren plantear algo diferente. Vamos a preguntarle a Carlos Gioldi, que es referente del Centro Cultural La Toma y también dirigente sindical de la CTA. A ver qué nos dice al respecto. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por permitirnos exponer nuestra visión sobre esta fecha. Gracias a vos. No, gracias a usted por permitirnos exponer y por considerarnos. Eso es Uh-huh. muy interesante, es muy importante. Creo Muchas gracias. que, al menos yo, creo que desde la escucha de todas las posiciones, opiniones, me parece que de allí se puede sacar alguna vez alguna suerte de resultante y contribuir a, no sé si la unidad nacional, pero sí la pacificación nacional. Ese es un anhelo particular que tengo. Pero bueno, ¿qué podemos decir sobre lo que hoy está sucediendo en la Argentina en relación a esta fecha, el 24 de marzo, y en relación a lo que pasó durante el proceso de reorganización nacional? ¿Cambió la consideración de la gente respecto a esos acontecimientos o no? Mire, la primera cuestión que hay que ver es lo siguiente. Más allá de momentos en que se pueda ver de una u otra manera o imponer ciertas cuestiones parciales, lo importante del 24 de marzo es que nada, absolutamente nada de los padecimientos que hoy tenemos los trabajadores, los que nos levantamos a trabajar todos los días, existiría si no fuera por ese proceso iniciado el 24 de marzo de 1976. La flexibilidad laboral, la precarización, la eliminación de la protección legal a las trabajadoras embarazadas, la importación libre que destruyó absolutamente cualquier proceso de industrialización incipiente y seguramente mejorable, nada de eso hubiera existido si no fuera por las medidas aplicadas por Martínez de Oz. Es más, Martínez de Oz tiene un discurso muy interesante el 2 de abril de 1976 en el que presenta las medidas económicas, y todas las medidas económicas son las medidas recurrentes que se han venido tratando de presentar como reformas estructurales, cuando en realidad lo que se trata, ni más ni menos, es de liquidar la legislación, los derechos de los trabajadores, para que un puñadito cada vez más reducido concentre libremente riquezas de manera obscena, de manera irracional y de manera desvergonzada.
Ujú. A ellos le llaman liberación de las fuerzas productivas, pero en realidad se trata de una feroz opresión y sojuzgamiento de los trabajadores para que trabajen mucho por menos paga, para que un puñado sí tengan libres las cuentas offshore, engordadas, llenándose de plata, de lujos, de inodoros de oro, como el caso de Claro. Galperín en su quinta en Punta del Este, o como el caso del remarcador Coto, que inaugura una torre de lujo inédita en Miami, o Ujú. como el caso de Paolo Roca, que se perdonó los impuestos de un mes solo con lo que les afanaron a los jubilados en el mes de enero. Ahora, la gente, Sencillo, sí, eso es un dato de la realidad que los que vinieron... incontratable y además está Sí, sí, documentado no, no, por todo eso. en el boletín oficial. O sea, que quisieron imponer un gobierno liberal y no pudieron, no solamente por algunas cuestiones estructurales de la Argentina, sino también porque muchos militares estaban en contra o de la Fuerza Armada. De hecho, Macera estaba en contra de una Eh, política liberal, ¿no? O liberal a Al pleno. menos de esa forma ortodoxa, que es la forma que que Claro. estuvo planteada en Pero, el Martínez de Oz y que hoy está planteada por el gobierno de este señor. ahora, eso es lo que tiene que ver con lo económico, pero en lo cultural, ¿vos pensás que la gente sigue con la misma, por ejemplo, la misma visión sobre la dictadura, sobre el 24 de marzo que se tenía durante el kirchnerismo o ha cambiado? ¿No? Porque Mire, más allá de las propagandas, seguramente desde los círculos oficiales ha cambiado. Ahora, la cuestión es categórica. ujú, No habría narcotráfico si no se hubiera inaugurado la primera exportación de drogas con la dictadura boliviana desde el puerto de Rosario en la famosa zona franca en octubre de 1978. Y eso fue presidido por dos dictadores, Macera y Mesa, de Bolivia. Es decir, hoy tenemos una claridad, la continuidad inmensa de que los padecimientos que hoy nos aquejan, incluido el de la droga, existen a partir de ese proceso de la dictadura. Puede ser que en las celebraciones oficiales o en algunas otras currículas de alguna secretaría que antes era ministerio haya algún relato escrito distinto, pero los relatos van y vienen. ujú. Lo que no va y viene son los hechos, y los hechos sí son indiscutibles. Es decir, flexibilidad laboral, desprotección de los trabajadores, desocupación disparada, Ujú. es hija directa del gobierno militar del 76, de la dictadura. Ahora, Es más, mi pero le voy ley, a decir sí, algo sí. más. Milei reivindica a von Hayek Mm. y lo reivindica públicamente. Es más, creo que es el único que leyó este tipo. De Y escuela von Hayek austríaca, de escuela dijo austríaca, que el sí, sí. modelo de la democracia que ellos reivindican es la democracia restringida que aplicaba la dictadura de Pinochet y la dictadura de Videla. Entonces, Sí, sí, estamos hablando, incluso Milton Friedman dice que en algunos momentos de la historia, cuando no se puede, por las buenas, hablando mal y pronto, aplicar un gobierno liberal, hay que recurrir a un sistema como el chileno. Ahora, claro, pero entonces estamos ante unos liberales que la única, son unas pistolas más que unos liberales, pues liberal ellos y sus negocios, el ahora resto sojuzgado y ahora esclavizado mi en su y amordazado. Milei en su plataforma electoral, no, no es que dijo una cosa y después dijo otra, o como Menem, por No, ejemplo, que viró su discurso. Milei siempre dijo que los desaparecidos eran menos, que no son 30.000, cuestionando esa cifra que estaba instalada. De alguna forma, dijo que acá hubo una guerra, dijo que hubo guerrilleros asesinos. De hecho, le decía a Bullrich, le decía asesina, sí. porque había participado de montoneros, digamos. O sea, la gente votó a alguien que piensa sobre los 70 algo diferente. Bueno, igual yo le voy a decir una Vos decís cosa, que la ahí gente vos decís que ahí no tiene que ver con un clima de no, época, porque le voy a decir con un clima de sincero, porque época. lo que dice Milei es propio de la boca de un idiota que pretende engañarnos y hacer el truquito de cacarear en un lado y poner el huevo en el otro. Yo no voy a discutir con un pelotudo que me diga si los desaparecieron fueron 30.000, 50.000, 1.000.000 o uno. Fueron desaparecidos ilegales a partir de un terrorismo de Estado que debe ser juzgado, repudiado y nunca más repetido. Ujú. Punto. Con un pelotudo como Milei, un idiota de esa característica que me viene a decir, hacerse el imbécil y decirme, ah, no, son 30.000, son 8.000. No, 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 mire, mijo, sea 1 o sean 2.000.000, es lo mismo. No entramos en esa discusión. Lo que sí no podés callarte, no podés esconder
pedazo de gordo idiota, Milei, pedazo de idiota, porque otra palabra no le cuaja, idiota en el sentido griego de la palabra idiota, no en el sentido insulto. Un idiota como Milei no puede ocultar que su política es un calco de la que llevó al desastre a este país con la dictadura del 76, con un agravante incluso peor que la del 76, porque la dictadura del 76 no fue tontita y cuando tuvo que venderle granos a Rusia se los vendió, Exacto. ¿no? En cambio, este idiota de presidente rompe relaciones casi con China y nos saca del BRICS, que son los únicos que podrían hacer funcionar hasta el retrógrado modelo agroexportador. Es decir, un gobierno retrógrado, tonto, presidido por un idiota que puede tirar bombas de humo, decir pavadas para que uno se enganche, pero no puede ocultar que su política es una política que deja fuera ya no a 20 millones de argentinos, sino a 37 millones de argentinos. Dos últimas preguntas, Carlos. En primer lugar, ¿pensás que el gobierno de Milei puede terminar indultando a los represores que están condenados y encarcelados? Esto en algún momento surgió a través de un periodista en las redes sociales, se viralizó, pero bueno, después salió a desmentirlo el presidente, ¿no? Javier Milei. Esa prerrogativa presidencial es una prerrogativa. Esa es la primera pregunta, ¿no? Y la segunda, te la dejo picando, es si, bueno, vemos y entendemos que hay dos posturas muy enfrentadas respecto a los 70, algunos que coinciden con lo que hicieron los militares, quizás los menos, y otros que no, obviamente que están en contra de aquel periodo y de lo actuado por las Fuerzas Armadas, pero ¿pensás que en algún momento puede haber alguna suerte de pacificación nacional y, por qué no, alguna unidad nacional respecto al pasado? Mire, yo le voy a ser sincero, esto es muy sencillo, la única unidad es la justicia. Cuando uno es un delincuente, es un delincuente. Es una prerrogativa presidencial el indulto. Y no sería el primer delincuente que indulta a delincuentes. Es decir, la categoría, o sea, cada cual se siente simpatizando con quien le tira mejor por su condición ética y moral. No dudaría que este idiota libere, indulte genocidas porque es un delincuente que ampara a otros delincuentes. Ahora, lo que no podrá nunca tapar es que no hay forma de partir ningún acuerdo si no es en base a la verdad y la justicia. No la venganza, la verdad y la justicia. Y la verdad es que unos cobardes, porque encima como militares son unos cobardes, digo, vamos a hablar claro, un militar que se animaba a luchar como Astiz frente a una embarazada y cuando vio 5 soldados ingleses juntos, se hizo pis y caca encima y entregó a los colimbas, es un tipo que debería haber renunciado o pegado. Si tuviera dignidad se tenía que haber pegado un tiro. No necesitaría haber sido juzgado, porque son unos cobardes, pero de la peor calaña. Entonces, en ese sentido, hay justicia. Han sido juzgados, han tenido derecho a la defensa, cosa que ellos le quitaron a miles de personas, sea una, sea 30.000 o sea 50.000, que es lo que yo creo. Pero no importa eso. Le quitaron derecho a defensa, ellos lo tuvieron defensa y se demostró que eran no solamente unos asesinos, sino unos vulgares lauchas cobardes, sin ánimo de ofender a las pobres roedores, que son seres dignos. En cambio, estos tipos eran una basura. Entonces, creo que a partir de esa base, que es que nunca más hay que darle un arma a una persona que está puesta para defender a la ciudadanía, a que cagándose absolutamente en toda la justicia, en todos los estamentos legales, se arrogue el derecho de decidir sobre vida, muerte, bienes y hacer negocios y chorear a 4 manos como hicieron, y que encima después va a una guerra y se rinde como una laucha maricona, infame, que tiene un miedo bárbaro. Esos tipos son tipos que ya esos hechos, no el relato, no la currícula, no el discurso, demuestran lo que son. Bien. Y por eso la movilización tiene mucha importancia, pero no solo por lo que pasó, porque yo para la movilización ahora quería ir a esto. Creo que hay que liquidar el modelo de Martínez de Oz y la dictadura, poniendo miles de personas en la calle, como hicimos el 24 de enero, que con la CGT le obligamos a este buen idiota a meterse la ley ómnibus en el medio del occipucio. Y eso es muy importante, porque los lastima la movilización de masas en la calle. Y eso es algo que los sindicatos tenemos que hacer. Finalmente, ¿pensás que va a ser grande la convocatoria para este 24?
creo que va a ser grande, pero no va a ser la definitiva. Esta es una larga lucha contra un poder económico, no solo nacional, sino internacional, que obliga a que los trabajadores nos saquemos de encima cualquier confusión, nos unamos y nos movilicemos en defensa propia, en defensa de nuestros derechos. Y le digo más, muchos señores empresarios que se creen que tienen la vaca atada, más vale que pongan barbas en remojo porque a ellos no les toca, ¿eh? Son 7 u 8 los que les toca. Gracias. Gracias a usted, muy amable, por permitirnos expresar. Y el 24, todos a las calles a tumbar estas políticas entregadoras que reivindican criminales. Adiós.